Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero muy bien, listos y listas para la clase de hoy, pues hablaremos acerca de la introducción a la farmacología. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Halcón, este es el retorno de Guiamed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy veremos primeramente cuál es la definición de la farmacología. Definiremos también qué es un fármaco. Veremos cuáles son las ramas o disciplinas de la farmacología. Veremos cuáles son los tipos de acción farmacológica que existen. Veremos la clasificación farmacológica. Y finalmente veremos cuáles son los efectos adversos de las drogas o fármacos. Así que pues sin más, comencemos. Y comencemos primeramente definiendo qué es la farmacología. La farmacología etimológicamente deriva del griego pharmakon, que significa medicamento o droga, y logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, una definición bastante aceptable de la farmacología sería que es el estudio o tratado de las drogas o medicamentos. Ahora, si queremos ser mucho más exquisitos en nuestra definición, podemos definir que la farmacología se define como el estudio de los medicamentos, que incluye su historia, origen, propiedades físicas y químicas, presentación, efectos bioquímicos y fisiológicos, mecanismo de acción, absorción, distribución, biotransformación, eliminación y uso con fines terapéuticos. Es decir, básicamente un estudio totalmente completo de lo que es un fármaco. Ahora, ya que la farmacología se encarga del estudio de un fármaco, ¿cómo es que nosotros llegamos a definir a esto? ¿Cómo es que nosotros definimos a un fármaco? Un fármaco se define como toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. Entonces tenemos aquí a un fármaco y este fármaco es el que va a provocar una alteración del funcionamiento a nivel molecular. ¿A qué nivel molecular específicamente? A nivel del protoplasma, es decir, afecta a toda la célula en conjunto. Bien, ahora, ya que sabemos qué es un fármaco y cuál es la definición de farmacología, pues veamos cuáles son las diferentes ramas y disciplinas que engloba la farmacología. Engloba 9 ramas súper importantes, que son la farmacognosia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología y finalmente la farmacometría. Comencemos a ver cada uno de estos con más detalle. La farmacognosia. La farmacognosia es la que se encarga de estudiar el origen, caracteres, estructura anatómica y química de las drogas naturales. La farmacocinética. La farmacocinética es la que estudia la absorción, distribución, biotransformación y la eliminación de las drogas. Y en palabras simples, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. Y para recordarlo mejor, simplemente recuerden este dibujo. Bien, continuamos. La farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos. Es decir, es todo lo que el fármaco ejerce sobre el organismo, es decir, lo contrario a la farmacocinética. Bien, continuemos. La farmacotecnia es la que tiene que ver con la preparación y distribución de las drogas. La farmacoterapia es la que se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Aquí ya vemos la relación entre un fármaco y una enfermedad. La farmacología clínica es la que estudia ya las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades. Bien, la farmacología molecular. La farmacología molecular es la que estudiará las interacciones del fármaco con el organismo, pero como su nombre lo dice, a nivel molecular de forma específica. Bien, la toxicología. La toxicología es la que estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. Y finalmente tenemos a la farmacometría. La farmacometría es la que estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Bien, todas estas ramas y disciplinas son bastante importantes dentro de la farmacología y es muy importante que conozcamos por lo menos el concepto, pero de cuáles tenemos que hacer mucho más énfasis son de estas dos, que son la farmacocinética y la farmacodinamia, de la que estaremos hablando mucho más adelante y con más detalle en próximos videos. Bien, hasta ahora solamente lo que nos interesa es conocer los conceptos claves. Bien, ahora que ya conocemos las disciplinas, el concepto de farmacología y el concepto de fármaco,
podemos definir otros conceptos más importantes, por ejemplo, la acción farmacológica y el efecto farmacológico. La acción farmacológica se define o alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo. Y ahora, ¿qué llegaría a ser el efecto farmacológico? Básicamente, el efecto farmacológico llegaría a ser, en este caso, la manifestación de una acción farmacológica, es decir, aquí es donde se produce, en este caso, la alteración, en este caso de la función del organismo, y aquí es donde se produce la manifestación de esa acción farmacológica. Ahora, ¿para qué es importante conocer qué es la acción farmacológica y qué es el efecto farmacológico? Es importante para lograr, en este caso, clasificar los diferentes tipos de acción farmacológica que existen. Pues existen 5 tipos súper importantes, que son la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y finalmente la acción antiinfecciosa. Bien, comencemos a ver cada una a detalle. La estimulación. La estimulación, como su nombre lo dice, es el aumento de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. En este caso, un ejemplo de un fármaco que pueda provocar un aumento en la función celular es fácilmente la cafeína, pues lo que hace es estimular y aumentar la función del organismo. Bien. Pasemos al siguiente tipo de acción, que es la depresión. Básicamente la depresión se refiere a lo contrario, la disminución de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. En este caso, un fármaco que puede provocar una disminución de la función fácilmente puede ser un fármaco anestésico. Un ejemplo claro de este puede ser el diazepam. Bien, pasemos al siguiente tipo de acción farmacológica, que es la irritación. La irritación básicamente también es el aumento o estimulación de la función, pero es la estimulación violenta de las células, órganos y sistemas, con alteración de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. Es decir, que se aumenta y se estimula, pero de forma violenta, y pueden llegar a provocarse hipertrofias, atrofias o incluso disminución de los nutrientes en una propia célula. Y un ejemplo claro de esto puede ser, en este caso, fármacos como en este caso el yodo aplicado de forma cutánea, o también en este caso el nitrato de plata. El yodo aplicado de forma cutánea con esta acción violenta puede provocar lo que dice su nombre, pues básicamente puede provocar una irritación en la piel. Bien, el siguiente tipo de acción es el reemplazo. El reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. Un ejemplo claro aquí podría ser, en este caso, en el paciente que se encuentra con diabetes mellitus. En este caso, el paciente con diabetes mellitus tiene una insuficiencia o déficit en la síntesis de, en este caso, la insulina. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que aportarle a este paciente? ¿Qué fármaco nos serviría para reemplazar, en este caso, esa insulina? Pues básicamente sería inyectar al paciente insulina para provocar la acción del reemplazo de esta, en este caso, sustancia o secreción que falta dentro del organismo. Bien, y finalmente pasemos a ver la acción antiinfecciosa. La acción antiinfecciosa se refiere básicamente a un tipo de acción que va a provocar atenuar o destruir a los microorganismos productores de infecciones en el humano. ¿Y qué microorganismos pueden provocar en este caso infecciones? Pueden provocarlo, en este caso, bacterias, parásitos, virus, hongos y demás. Ahora, ¿qué fármacos pueden servirnos? Pueden servirnos básicamente, en este caso, los antibióticos, los antivirales, los antimicóticos y los antiparasitarios. Bien, estos son los tipos de acción farmacológica que existen. Ahora pasemos a ver la clasificación según en este caso, su forma de acción. Según la forma de acción farmacológica tenemos 3 grupos súper importantes, que son los fármacos de acción local, los fármacos de acción general o sistémica y finalmente los fármacos de acción remota o indirecta. Los fármacos de acción local son aquellos fármacos que actúan en el sitio de aplicación, y muy importante es que aquí no hay penetración de la circulación. ¿A qué me refiero y a qué ejemplos podemos dar de este tipo de fármacos? Pues son básicamente los fármacos que se aplican de forma tópica o directamente sobre las mucosas. Como estamos viendo, estos fármacos actuarán solamente en la región donde se aplican. Bien, pasemos a ver el siguiente grupo de fármacos, que son los fármacos de acción general o sistémica. Este tipo de fármacos ya actúan en todo el organismo, y en aquí sí hay, en este caso, penetración a la circulación.
Y ejemplos que podemos dar acerca de ese tipo de fármacos pueden ser básicamente los fármacos que se aplican de forma intramuscular, de forma intravenosa o incluso al suero, que lo que hacen es actuar de forma sistémica, es decir, sobre todo el organismo. Bien, y pasemos finalmente al último grupo de fármacos, que son los fármacos de acción remota o indirecta. En este caso, estos fármacos se administran en un sitio determinado, pero a diferencia de la acción local, estos fármacos tienen o producen una acción bastante lejana a donde se han aplicado. En este caso, un ejemplo puede ser básicamente un fármaco que se aplique de forma cutánea en esta región, por ejemplo, y ¿qué es lo que puede provocar? Que puede provocar una irritación en esa región, y al provocar esa irritación, ¿qué es lo que podría provocar? Podría provocar una elevación de la frecuencia cardíaca, por ende una elevación de las pulsaciones y por ende una reacción indirecta, como dice su nombre, acerca de un fármaco. Es decir, la aplicación ocurre en la región cutánea, pero la reacción lejana ocurre a nivel del corazón, como estamos viendo aquí. Bien, entonces así es como se clasifican los fármacos según su forma de acción. Y ahora pasemos a ver el último punto de la introducción a la farmacología, que son los efectos adversos. Existen diferentes efectos adversos, desde en este caso efectos colaterales, efectos secundarios, reacción tóxica y la intolerancia y demás que veremos más adelante. Comencemos a ver primeramente los efectos colaterales. Los efectos colaterales son aquellos efectos no terapéuticos que suelen aparecer después de la aplicación de dosis terapéuticas y que en una situación determinada son indeseables. En este caso, este tipo de efectos generalmente vienen acompañados de la aplicación del fármaco, y un ejemplo claro puede ser en este caso la diarrea, puede ser la cefalea, puede ser el insomnio, la migraña y demás efectos. Pueden ser en este caso efectos que ayudan al paciente, que puedan ser positivos, pero en la mayoría de los casos generalmente son efectos bastante indeseables. Bien, el siguiente tipo de efecto adverso son los efectos secundarios. Los efectos secundarios básicamente son la consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco. En este caso nos referimos, y hagamos el ejemplo, en este caso, fármacos antimicrobianos, como por ejemplo los antibióticos. ¿Qué es lo que hacen los antibióticos? Eliminan las bacterias que provocan daño en el organismo. Pero ahora, algo muy importante es que estos antibióticos no discriminan de bacterias que provocan daño a bacterias que forman parte de la flora bacteriana. Por lo tanto, los eliminan de forma igual. Y muchas bacterias de la flora bacteriana ayudan a mantener, en este caso, una homeostasis correcta en el organismo. Por lo tanto, al eliminarlos, ¿qué es lo que podríamos provocar en este caso en el paciente? Podríamos provocar básicamente que fácilmente puedan aparecer sobreinfecciones en el mismo. Bien, estos dos efectos adversos son bastante parecidos y generalmente en la clínica es bastante difícil de diferenciarlos. Generalmente la diferenciación se hace más a nivel conceptual, como estamos viendo en este momento. Bien, pasemos al siguiente efecto adverso. El siguiente efecto adverso es la reacción tóxica. La reacción tóxica es la que ocurre cuando se utilizan dosis superiores de un fármaco a las que indica el margen terapéutico para un paciente determinado, es decir, se elevan en este caso las dosis. ¿Y qué pueden provocar en este caso fármacos en dosis elevadas? Pueden provocar, por ejemplo, en este caso hemorragia por anticoagulantes orales, en este caso administrados en dosis elevadas. También se pueden provocar en este caso convulsiones por anestésicos locales elevados de forma elevada. Por lo tanto, la dosis terapéutica es muy importante. Y finalmente pasemos a ver el efecto adverso de la intolerancia. Básicamente es lo opuesto a la tolerancia. Es la aparición de efectos tóxicos característicos de un fármaco en un paciente que recibe dosis terapéuticas. Esto es bastante raro también de encontrar. En este caso, por ejemplo, aquí hablamos de que hay dosis mínimas en un paciente que se le inyectan dosis mínimas, pero estas producen respuestas bastante exageradas. Por ejemplo, aquí vemos en este caso la aplicación de una carbamazepina en un paciente, generalmente se utilizan para las convulsiones y la epilepsia, pues tendría que actuar y no tendría que dejar ningún efecto en un paciente. Pero en un paciente que tiene intolerancia puede llegar a provocar la carbamazepina, incluso en dosis terapéuticas o menores a las terapéuticas, puede llegar a provocar incluso una ataxia en el mismo paciente. Bien, pasemos a ver los últimos efectos adversos, que son la idiosincrasia, la reacción alérgica y finalmente las interacciones adversas farmacológicas.
Bien, conceptualicemos la idiosincrasia. La idiosincrasia se trata de la respuesta anormal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos a un fármaco. Esto generalmente es único en un paciente, generalmente es raro de encontrar, pero en ocasiones aparece. ¿A qué se debe esta idiosincrasia? Se debe principalmente a alteraciones o afecciones a nivel genético. Bien, la reacción alérgica. La reacción alérgica ya se refiere en este caso a una respuesta inmunitaria anormal que se presenta en un paciente después de la administración de una dosis normal de un fármaco. En este caso, como podemos ver, es bastante parecido a la idiosincrasia. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia se encuentra en inmunitaria. Esta es una respuesta inmunitaria anormal. Por lo tanto, aquí no hay una respuesta o un factor o alteración genético que altere en este caso al paciente, sino que hay una respuesta a nivel inmunitario, es decir, que hay una reacción antígeno-anticuerpo. Bien, y finalmente pasemos a ver el último efecto adverso, que son las interacciones adversas farmacológicas. ¿Y cómo conceptualizamos esta? Consisten en que al utilizar dos o más fármacos de manera concomitante, uno de ellos potencia o disminuye la acción del otro fármaco. Aquí estamos hablando básicamente de que va a haber una acción sinérgica y una acción antagonista, es decir, que el paciente que utilice dos tipos de fármacos, uno podría provocar una estimulación del otro fármaco o disminuir la acción del otro fármaco. E imaginemos que aumenta la acción del fármaco. Esto puede traer consigo una reacción adversa tóxica. Bien, es por eso que es muy importante comprender todos estos efectos adversos dentro de los fármacos. Y con esto, pues chicos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho, pues se fue la introducción a la farmacología y estos conceptos son muy importantes para tenerlos en cuenta, pues en próximos videos ya comenzaremos a hablar acerca de la farmacocinética, dinamia y veremos los demás tipos de fármacos que existen. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer: darle un buen me gusta al video, darle un buen comentario acerca de qué patologías les gustarían nuevos videos, y no olviden suscribirse también al canal, pues ya somos ahora más de 27,000 suscriptores y la verdad es que quiero agradecerles mucho por esto, pues estamos creciendo de forma bastante rápida. No olviden seguirnos tampoco en Facebook e Instagram. Estamos en Facebook como Guiamed y en Instagram como Guiamed_Cristian Crema. Y nada chicos, mi nombre es Cristian Pusaricolcon. Estoy muy feliz de haber vuelto con ese proyecto y se vienen grandes videos que estuvimos preparando por todo este tiempo. Y pues nada, sin más que decir, este fue el retorno de Guiamed. Me despido, este es el proyecto Guiamed. ¡Chao!